Buenas tardes. Quiero felicitar a todas las madres, especialmente mi madre, este día de madres y espero que todos estén bien. Ah, Estamos orando por todos ustedes y espero que pronto podamos verles otra vez, pero vamos a seguir esta noche mirando nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a estar empezando esta noche a mirar el versículo 13 hasta el final del capítulo. Entonces vamos a estar mirando mi 1 Tesalonicenses 4 del 13 al final, pero primero vamos a buscar la ayuda del Señor esta tarde. Padre, te damos gracias por tus muchas bendiciones. No merecemos nada de lo que nos des. Gracias por las madres y por todo lo que han sacrificado para que nosotros podamos gozarnos de la vida que tenemos y experimentar lo que hemos experimentado, Señor. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje y pedimos que tu palabra puede llegar a los corazones. Si hay alguien que está escuchando que no es salvo, que puede llegar a conocer al Salvador del mundo. Para los que a lo mejor están escuchando y nunca han conocido esa paz que solamente Dios puede dar, que hoy puede ser el día de la salvación para ellos. Para nosotros que somos cristianos, a lo mejor algunos están temiendo ese virus o la muerte. A lo mejor algunos han perdido seres queridos. A lo mejor algunos están desanimados por todo lo que está pasando en sus vidas o en el mundo. Y Señor, que esta noche podemos, recordando la promesa de tu segunda venida, podemos animarnos y podemos enfrentar aún la muerte con paz, sabiendo que tú has conquistado la muerte. Que ese pasaje de tu palabra puede ser de ánimo para cada uno de nosotros, en nombre de Cristo. Amén. En la escuela dominical estamos estudiando diferentes denominaciones cristianas y esta mañana hablamos acerca de los metodistas. Ellos fueron establecidos por un señor llamado John Wesley que vivió en los años 1700. Él viajó por toda Inglaterra predicando la palabra de Dios. Dicen que viajó más que 4000 millas cada año, predicando en su vida más que 40,000 sermones y muchos llegaron a conocer al Señor por medio de sus predicaciones y aunque fue un hombre fallado y muchas veces hizo cosas indebidas, también tenía un corazón por el Señor. Y fue parte de lo que se llama el gran avivamiento de los años 1700 y el Señor le usó grandemente. Cuando él murió, escribieron en su tumba esas palabras. Dice, si quieres bendecir al instrumento, hablando del señor Wesley, dé a Dios la gloria. Después de haber sufrido unos días, terminó su curso y su vida juntos, triunfando sobre la muerte gloriosamente en el 88 año de su vida. Qué testimonio más glorioso de que cuando llega al final de la vida, dice que en vez de que murió, dice que triunfó sobre la muerte gloriosamente. Así es para el cristiano. Y 1 Tesalonicenses 4 nos enseña esa verdad que como Cristo triunfó sobre la muerte y viene por segunda vez para su pueblo, nosotros también podemos triunfar sobre la muerte. Creo que el tema que podríamos dar en esos versículos es la venida de Cristo quita el temor de la muerte. La venida de Cristo quita el temor de la muerte. Vamos a empezar a leer aquí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Se dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. No sabemos exactamente lo que estaba pasando y por qué Pablo escribió esas palabras, pero muchos piensan que parece que la manera en que habla aquí, que los tesalonicenses estaban preocupados. Ellos sabían que Cristo iba a venir otra vez, pero estaban preocupados que los que habían muerto, que eran cristianos, que no iban a poder participar de esa segunda venida.
que no iban a poder ser resucitados o participar en la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo les escribe para informarles que están mal informados. No tienen que preocuparse por las personas que han muerto, porque si han creído en Jesús, van a ser resucitados. Y pueden saber eso, como dice allí en versículo 14, porque si Cristo venció la muerte, si Él murió, pero también resucitó, sabemos que todos los que están en Cristo también van a tener victoria sobre la muerte. Entonces, Él dice ahí en versículo 13 que no tienen que ser ignorantes acerca de los que duermen. Muchos hablan de la muerte como dormir. Y para el cristiano, en verdad, así es. Ahora, no podemos confundirnos. Algunas religiones enseñan que el alma duerme con el cuerpo. Pero Cristo dice claramente en su parábola acerca del rico y de Lázaro que al momento que murieron se fueron a su destino eterno. Lázaro al cielo para estar con Abraham y el rico al infierno. Pablo mismo dice en otro pasaje que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces sabemos que al morir nuestras almas no duermen, van para estar con el Señor, pero nuestros cuerpos sí duermen, estamos separados y nuestros cuerpos están como están durmiendo. Hasta el día que Cristo los levanta otra vez para reunirse con nuestras almas como deben ser, para que podamos vivir con Él para siempre. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que Cristo ha conquistado la muerte, que aunque nuestros cuerpos duermen, no tenemos que desesperarnos. Especialmente pensando en los seres queridos, seguramente los tesalonicenses habían experimentado persecución. Y habían visto a sus amigos, a lo mejor sus esposas o esposos, a lo mejor sus hijos, a lo mejor sus padres o amigos, familiares, a haber sido matado por la causa de Cristo. Y tenían temor y tenían tristeza pensando qué ha pasado con esos seres queridos. Y Pablo no les dice no os entristezcáis. Les dice en versículo 13, ha escrito para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cristo mismo lloró en la muerte de Lázaro. No porque él pensó que Lázaro estaba perdido para siempre, pero por ver la tristeza de los que sufren la separación. Y la muerte es separación. Tristemente nos duele cuando no podemos ver nuestros seres queridos por un tiempo. Y aunque eran salvos, es difícil saber que no vamos a ver nuestras madres o padres o amigos o hijos hasta llegar ese momento que estaremos con ellos en el cielo. Y no hay nada malo con llorar y con tener tristeza en el tiempo de muerte. Pero debe haber una tristeza diferente entre nuestra tristeza y la tristeza de los que no conocen al Señor. Dice aquí claramente que nuestra tristeza debe ser una tristeza que tiene esperanza. No debemos llorar como los que lloran sin esperanza, porque tenemos esperanza de que igual como Cristo resucitó de los muertos, ellos también, si son salvos, van a ser resucitados de los muertos. Me recuerda de que cuando yo estaba en la prepa y mi hermano mayor Natán se fue a la universidad. En ese tiempo la universidad era para mí uno de los lugares más que me traían temor. Había escuchado cuán difícil era y pensar que a lo mejor tendría que ir muy lejos de mi familia, mis amigos, para hacer todo por mí mismo y en una situación muy difícil y tenía mucho temor de ir a la universidad y también era difícil ver a mi hermano mayor. Muchas veces jugaba baloncesto con él y pasaba tiempo con él y verle a él tener que ir lejos por unos meses me dio tristeza. Pero yo sabía que un día yo también iba a tener que seguir sus pasos y ir donde él estaba. Y me animó mucho cuando él regresó y cuando yo finalmente tuve que ir a la universidad, saber que él ya había ido delante de mí. Que él ya había enfrentado la muerte de la universidad antes que yo. Y que yo cuando iba a ir a la universidad iba a ir con él, una persona que ya lo había experimentado.
Y eso me dio la fuerza para enfrentar la universidad, a poder ir con mi hermano que ya lo había experimentado. Y así es con nosotros. Nosotros cuando morimos y especialmente cuando vemos a otros familiares morir, no vamos a tener tristeza. Pero no es una tristeza sin esperanza, porque Cristo ya ha mostrado que la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Escucha lo que dice en Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes de conocer a Cristo tuvimos temor de la muerte. Cuando vimos a un ser querido morir, quebrantaba el corazón sin esperanza. Pero ahora que somos cristianos, cuando vemos a un ser querido morir, aunque nos duele y aunque lloramos, no tenemos tristeza como el mundo, porque hay esperanza. Y esa es la primera cosa que vemos. Como la venida de Cristo quita el temor de la muerte, nos da esperanza enfrentando la tristeza. Nos da esperanza enfrentando la tristeza. Muchos hoy en día están perdiendo seres queridos por causa de ese virus. Pero los que somos cristianos, aún en la tristeza, podemos tener esperanza de los que han creído en Cristo van a resucitarse. No van a perder de la segunda venida. Como Cristo resucitó y viene otra vez, cada uno que muere en Cristo también su cuerpo será resucitado. Pero no solamente nos da esperanza enfrentando la tristeza, pero seguimos leyendo versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos aquí que Pablo les dice que no solamente no tienen que tener tristeza por los que murieron, pero tienen que tener envidia en alguna manera por los que murieron. Porque los que mueren en Cristo van a preceder, van a ir primero en la segunda venida de Cristo. Van a tener un lugar de preeminencia porque han muerto en el Señor. Y dice que cuando Cristo regrese, dice allí en versículo 16, el Señor va a regresar con voz de mando, como un general, mandando a todos venir conmigo para reinar para siempre, con voz de arcángel. Los ángeles y el líder de los ángeles van a venir con gritos, como en la primera venida del Señor Jesucristo, cuando exclamaron su primera venida, así va a ser en su segunda venida. Y ahí dice con la trompeta. En los tiempos antiguos en Israel tocaron la trompeta para reunir todo el pueblo. Y así es. Él va a tocar la trompeta y vamos a reunirnos a estar con Él. Nos recuerda del himno cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando allá se pase lista, allí estaré. Y dice allí que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que sabemos eso por seguro porque no es la opinión de Pablo. Nos dice en el versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor. Es la promesa de Dios. Entonces, cuando otros están muriendo alrededor y cuando perdemos a seres queridos, no tenemos que entristecernos como el mundo. Sí lloremos, sí tenemos tristeza, pero no es sin esperanza. Pero no solamente nos da esperanza enfrentando la tristeza, pero la venida de Cristo quita el temor de la muerte y nos da certeza cuando nosotros enfrentamos la muerte. Cada uno de nosotros vamos a morir si Cristo no regresa primero. Pero podemos saber por seguro que no tenemos que temer la muerte. De hecho, podemos saber que nosotros seremos los primeros en ser reunidos con nuestros cuerpos. Nuestras almas irán para estar con el Señor en la muerte
Y en la segunda venida, los que estamos en el cielo con nuestras almas, vamos a tener nuestros cuerpos resucitados primeros y vamos a juntarnos con nuestros cuerpos y con todos los cristianos de todas las edades, de todas las naciones, para estar con Cristo en esa reunión celestial para siempre. ¿Por qué temer la muerte si tenemos esa promesa del Señor, esa certeza? Nos da esperanza enfrentando la tristeza y la segunda venida nos da certeza cuando nosotros enfrentamos la muerte. En el progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, al final Cristiano, el hombre, personaje mayor, ese peregrino, está ya para entrar en la ciudad celestial, para estar con el Señor y su Rey para siempre. Pero primero tiene que pasar por un río. Y ese río representa la muerte. Y aunque ha visto al Señor obrar en él, y aunque tiene confianza que sí va a estar en el cielo, todavía es difícil pasar por ese río. Y eso es como lo describe. Voy a leer por ustedes ese pasaje en el progreso del peregrino cuando habla de ese paso del río. Y dice, además vi que entre ellos y la puerta estaba el río de la muerte. Pero no había puente para pasarlo y el río era muy hondo. No había modo de seguir adelante sin pasar el río. Todos tenemos que pasar el río de la muerte. A la vista de este río los peregrinos se turbaron. Pero los varones que se habían acercado a ellos dijeron, tienen que pasar por el río. Si no, no podrán llegar a la puerta. Entonces les preguntaron a los varones si el agua era de la misma profundidad en todas partes. Dijeron que no, pero que sin embargo no les podían ayudar, pues decían, hallarán el río de mayor o menor profundidad, según crean en el rey del país. Resolvieron pues pasar, pero entrando Cristiano en el agua comenzó a hundirse, por lo que exclamó, me estoy hundiendo en aguas profundas. Sus ondas me pasan por encima de la cabeza, la corriente me rodea por todos lados. Esperanza luego dijo, ánimo hermano, ánimo. Toco fondo con los pies y verás que es firme. Ah, amigo mío, estoy sobrecogido por los dolores de la muerte y ya no veré la tierra que fluye leche y miel. Y con esto Cristiano se encontró en una gran y horrorosa oscuridad, tanto que no podría ver por dónde iba. Temía morir en ese río y no entrar nunca por la puerta. También perdió noción de todo, de modo que no podía recordar ni hablar sensatamente de ninguno de esos dulces consuelos que había encontrado en el camino de su peregrinaje. Lo que decía demostraba que su mente estaba dominada por el pánico y que tenía un miedo atroz. Aquí también lo asaltaron los recuerdos inquietantes de los pecados que había cometido antes y desde que había comenzado su peregrinaje. Veía demonios y espíritus malos, según decía. Esperanza, pues, se vio en apuros tratando de mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Sí, de a momentos se hundía y luego salía medio muerto. Esperanza hacía todo lo posible para consolarlo, diciendo, hermano, veo la puerta y varones que nos esperan. Cristiano contestaba, es a ti que esperan. Has conservado tu esperanza desde el primer momento que te conocí. Ay, hermano mío, estas aflicciones y amarguras por las que estás pasando en estas aguas no son señal de que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que por su bondad has recibido, y para que te apoyes en Él en medio de tus aflicciones. Cobra ánimo, Jesucristo te salva. Ahora Cristo exclamó, oh, vuelvo a verlo y oigo que me dice,
cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y cuando por los ríos, estos no te anegarán. Con esto, los dos se animaron. El enemigo se quedó inmóvil como una piedra, y muy pronto sus pies tocaron fondo. Desde ahí en adelante, y acabaron de pasar sin tener más problemas. La muerte es algo difícil para todos, aún los cristianos. Como cristianos muchas veces tienen temor de la muerte. Pero recordando las promesas de Dios, recordando su segunda venida, nos da fuerza para enfrentar la muerte. Nos recuerda de otro pasaje muy conocido de mucho ánimo. 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que temer la muerte, porque Cristo ha resucitado y viene otra vez. Y los que morimos en Cristo vamos a resucitarnos para estar con Él para siempre. Tenemos la certeza de su palabra, y esa certeza nos ayuda a enfrentar la muerte. Nos da esperanza cuando otros mueren enfrentando tristeza. Nos da certeza cuando nosotros mismos tenemos que enfrentar la muerte. Y finalmente, regresando a 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Finalmente vemos que la venida del Señor quita el temor de la muerte, porque nos da esperanza cuando enfrentamos la tristeza, la muerte de otros. Nos da certeza cuando enfrentamos nuestra propia muerte. Y finalmente nos da ánimo enfrentando las dificultades de la vida. Esta vida, aun cuando vivimos, todavía enfrentamos la muerte espiritual, la separación de Dios. Y Cristo murió para reunirnos con Dios, reconciliarnos con Dios. Pero este mundo todavía está bajo la condenación del pecado. Todavía está bajo la maldición de este Génesis 3. Todavía está bajo la muerte. Y como Romanos 8 dice, toda la creación está gimiendo por esa segunda venida de Cristo. Y nosotros, igual como toda la creación, los que todavía vivimos, gemimos por ese día también. Vemos alrededor de nosotros los resultados del virus, pero aún peor que eso, los resultados del pecado, familias quebrantadas. Vemos argumentos, vemos odio, vemos racismo, vemos tantos pecados en el mundo, la muerte, los asesinatos, la mentira, la envidia. Vemos en nuestros propios corazones el odio y el rencor, la lujuria. Vemos la falta de amor por otros, la envidia. Vemos cuánto tratamos de servir al Señor y cuánto fallamos, y anhelamos el día cuando estaremos libres para servir al Señor y estar con Él para siempre. Y la última cosa que vemos es no solamente nos da esperanza enfrentando la tristeza, nos da certeza enfrentando la muerte, pero nos da ánimo enfrentando la dificultad.
todas las tristezas, todos los pecados, todo lo que es malo en este mundo, cuando Cristo viene, estaremos con Él para siempre. Y a toda la maldad, toda la tristeza, todos los dolores físicos, las enfermedades, todos los quebrantamientos de familias, todo el dolor espiritual, todas nuestras debilidades serán transformados. Y Cristo vendrá y estaremos con Él para siempre y todo estará bien. Alentémonos los unos a los otros con esas palabras. Apocalipsis capítulo 21 nos habla de ese día y nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Anhelamos ese día cuando viene nuestro Señor Jesús y estaremos para siempre con nuestro esposo celestial. Igual cuando yo estaba comprometido y esperando el día de mi matrimonio, no podría esperar ese día cuando yo iba a estar casado con Alison. Y lo esperé con tanto gozo, me animó tanto pensando en ese día. Cuánto más cuando estaremos para siempre con nuestro esposo celestial. Y Él hará todo perfecto, quitará todo dolor, toda enfermedad, no habrá virus, no habrá separación, no habrá enfermedad, no habrá más pecado y la lucha del pecado y las consecuencias del pecado, no habrá más familias quebrantadas, no habrá más odio o separación, porque estaremos con nuestro Señor para siempre. La venida del Señor quita el temor de la muerte. Juan Wesley, dicen que sus últimas palabras, cuando ya estaba muriendo con 88 años de edad, solamente dijo: el mejor de todo es que Dios está conmigo. El mejor de todo es que Dios está conmigo. Así es. Que el Señor les bendiga.